En este logout, el diseño como herramienta del desarrollo, diseño que puede mejorar la experiencia educativa, que logre motivar, y la revolución que ha logrado en varios países con sus espacios educativos. Rosanne Bosch, artista holandesa, quien por estos días y estas horas está en México participando en un congreso de innovación educativa que organiza el TEC de Monterrey. Rosanne, gracias por estar con nosotros. ¿Qué debe tener la escuela que no tiene hoy y que tú ya desarrollaste en varios proyectos? Bueno, hola. Bueno, yo creo que una escuela hoy tiene que ser motivador. Quiere decir que una escuela tiene que motivar a los alumnos y esto no lo hace hoy. Entonces quiere decir que una escuela tiene que tener un diseño muy distinto, un sistema distinto también, que motiva a los alumnos, que les gusta ir a la escuela, que ni siquiera quieren volver en casa. ¿Y cuáles son, digamos, de las paredes y pasillos normalmente que se conocen en las escuelas? Los que estuvimos en la escuela hace muchos años no sabemos cuánto han cambiado, pero ¿qué propones tú? Bueno, yo propongo que hacemos paisajes de aprendizaje, quiere decir escuelas a donde no hay aulas ni pasillos. Quiere decir escuela donde hay espacios como cuevas, a donde puedes enfocarte, espacios a donde te puedes trabajar en grupos, colaborar, y espacios que le llamamos montañas, a donde haces presentaciones. Eso quiere decir que una escuela vuelva en un paisaje de aprendizaje a donde los alumnos su mismo pueden elegir a dónde tienen que ir para aprender mejor. Eso también quiere decir que hay colores, que hay cosas que te hacen pensar, que estimula tu creatividad y tu fantasía. Yo entiendo que este primer esfuerzo nace a partir de la experiencia de tus hijos yendo a la escuela y lo que vivías cuando los recibías. Es porque, ¿sabes? Cuando yo llevo a mis hijos a la escuela, fui como una experiencia que estaban apagando a su curiosidad. Que cada niño es distinto. Necesitamos una escuela que trata a los niños como individuales. Y que los niños, bueno, que en la escuela, que se les motivan y que trabajamos con su curiosidad, que está en, bueno, que llevan la curiosidad de bebé. Y yo no sé por qué, porque las escuelas como son hoy están apagando a esta curiosidad, a estas ganas de aprender y desafiar a su mismo. Y entonces esto quiero cambiar. Y esto es por mis hijos, porque claro, los quiero. Y yo creo que cada padre y cada madre lo tiene de la misma manera. Por supuesto. ¿Qué métricas en los proyectos que has desarrollado en Suecia, en Europa, incluso acá en Argentina, en nuestro propio hemisferio, qué métricas te prueban que la experiencia es mejor como la propones tú? Bueno, yo creo que lo más importante de estas escuelas, de esos diseños, es que cambia el perspectivo de los alumnos de ser pasivo hacia ser activo. Entonces hace como un espacio, un sistema de empoderamiento al alumno. Esto creo que es el cambio lo más grande que hace estas escuelas. Estas escuelas, el diseño, es como el tercer profesor, que los alumnos pueden utilizar para saber cómo aprenden ellos mejor. Porque en el futuro tienen que aprender nuevas habilidades, ni siquiera sabemos quién son hoy. Entonces hace falta que aprendamos a nuestros niños cómo aprender. ¿Has entrado a cuántas aulas, en qué países de Latinoamérica? ¿Qué les falta? ¿Es un asunto de dinero modificarlas? Bueno, yo creo que sobre todo no es un asunto de dinero, es un asunto de cambio que se llama en España, que se llama el cambio del chip, del mindset. Es otra manera de pensar. Primero, no tenemos que hacer a los alumnos como, bueno, que son pasivos y que solo lo hablamos y que solo tienen que memorizar lo que les estamos diciendo. Tenemos que reconocer que, bueno, estos alumnos tienen que ser activos y además que tienen un cuerpo también, que tiene que ser parte de su aprendizaje. Tiene que moverse. ¿Y quién dice que se tiene que sentarse en una silla para aprender? ¿Quién dice que no podemos movernos? ¿Quién dice que la colaboración pasa mejor en una aula? A lo mejor está fuera. Entonces yo creo que sobre todo las escuelas tienen que dejar a los alumnos pasar fuera de las aulas y darles la responsabilidad para su propio aprendizaje. Por último, ¿en qué países estás desarrollando actualmente más escuelas como las que tú propones? Bueno, es que estamos trabajando en muchos países a la vez. Estamos, bueno, trabajando ahora aquí en México, en Argentina, en Colombia, también aquí en Latinoamérica, pero también en Alemania, en Dinamarca, bueno, en muchos países distintos.
Entiendo. Pues Rosán, gracias y ojalá que este tema de aprender distinto y experimentar la escuela con más motivación se propague por la región. Gracias por tu tiempo. Éxitos allá en esta conferencia en México. Sí, bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en esta conferencia de innovación educativa en México. Bueno, pues gracias también a ustedes. Ahí están las ideas de Rosán Bosch, esta artista holandesa proponiendo una manera diferente de, aprender en estos espacios, los espacios educativos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ya nos vamos. Yo soy Gabriela Frías. Hasta mañana.